Pues en esta segunda parte estamos platicando de ese cambio en donde no se pudo ser candidato, ya estaban todas las cosas hechas para que el día de mañana fuera candidato, pero así se han caído muchas candidaturas en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRM, en el PRM, en todos se ha caído de repente la candidatura. Entonces, no es una cosa que sea única. Creo que es más importante seguir platicando de las cosas positivas, porque en este caso, Rafael Mirabete, tú tienes muchas antigüedades y las guardas con celo muy especial. Qué bueno que tengas ese atino de tener periódicos antiguos, documentos y demás. ¿Por qué razón? Siempre fui una persona que me gusta, como dice el dicho, recordar es vivir. Y una fotografía vale más que 1000 palabras. A veces quiere uno expresar las cosas, los lugares, los paisajes, las personas, los eventos, pero no hay nada como una fotografía, un periódico, una revista, que la memoria de casi todos, sobre todo, o la mayoría de todos nosotros, tendemos a tener una memoria fotográfica, y al ver las cosas estampadas, ya se las imagino no más claramente, como si estuvieran en vivo y a todo color. Aparte de todo eso, es muy bonito. Recordar es vivir, y a través de las fotografías se ilustra uno. Yo en mi juventud leí muchos libros y conocía Europa, conocía Rusia, conocía Alemania, conocía Brasil a través de la lectura. Sin embargo, nunca estuve en ninguno de esos países ni en ninguna de esas naciones, pero al leer me transportaba a esos países, y los libros por consecuencia traían fotografías que se le quedan uno grabadas, y se transporta uno mentalmente, se transporta uno hasta ese punto que está uno viendo a través de una estampa, de una fotografía. Por ese motivo siempre me ha gustado guardar todo lo que en algún momento lo saco y me trae, lo saco, como dicen, del closet o del baúl o del cajón de los recuerdos, y eso me hace recordar como si hubiera sido ayer. Ahorita estamos hablando de un periódico de 1938 y nos transporta como si estuviéramos en la actualidad, gracias a las fotografías y a la descripción que hace el artículo en el periódico mismo. Esto sucedió, y lo voy a dar lectura para que ustedes tengan en referencia el hecho. Profunda sensación causó el crimen cometido la última semana en el edificio de la compañía de seguros La Latinoamericana. Allí, cuando el señor Guillermo Saravia, agente general de la prestigiada compañía, fue atacado a sangre fría y a mansalva por la espalda por el licenciado Pascual Mirabete Madrazo. Presentamos las siguientes gráficas de tan penoso acontecimiento. La víctima, don Guillermo Saravia; el matador, Pascual Mirabete Madrazo; Pascual, padre del asesino, de quien se asegura que también disparó, y el cadáver quedó sobre el pavimento. Foto tomada minutos después del asesinato. El señor don Francisco Doria Vaz,
presentando a la familia del Oxiso. ¿La puedes mostrar, por favor? Creo que es este tema el que más debemos documentar con esta entrevista. Todo lo que aquí apareció es o no es verdad. Efectivamente fue un caso muy triste, porque la intención del ser humano no es quitarle la vida a otro ser, pero siempre hay el argumento de defensa propia. Las personas, había un conflicto ya entre mi abuelo, el padre de mi padre, con la empresa y la compañía que es muy fuerte, y era muy fuerte entonces, la latinoamericana. Y el dueño o uno de los dueños de la empresa de seguros latinoamericana era una persona muy poderosa, muy prepotente, y traía guardaespaldas y traía guaruras todo el tiempo para su protección. Hubo un desacuerdo entre la empresa y mi abuelo, el padre de mi padre, que generó conflictos entre ambas partes. Resulta, a razón de eso, según tengo yo la historia de mi propio padre y testigos y personas familiares, y más adelante les voy a decir que es porque fue la verdad lo que me dijo mi difunto padre. Resulta que el dueño de la empresa despidió a mi abuelo injustamente y no lo indemnizó. Entonces traían un conflicto laboral, si quieren nombrarlo así, y en aquellos años, pues México era pequeño relativamente, y en el mundo de los negocios y de las finanzas, pues las gentes se cruzaban en la calle, se encontraban normalmente, como lo pasa ahora por decir así, en Tijuana, en el paseo, en el río, donde está Sanborns, y se encuentran unas gentes con otras gentes, y es un medio común. Ese día, caminando, saliendo de la Torre Latinoamericana, iban saliendo o entrando el dueño de la empresa o accionista mayor o uno de los dueños con sus guaruras. Entonces se miraron, y no falta alguien que haya provocado esta reacción. Entonces la guarura del empresario saca la pistola y les tira a matar a mi abuelo y a mi padre. No, por gracia de Dios no les pega, y mi padre tiró al suelo a mi abuelo, y mi padre, que era un excelente tirador de pistola, especialmente 45 o 9 milímetros o la 38 especial, y en esa ocasión tengo entendido que traía un revólver 38 especial, y en el momento que empuja a mi abuelo para protección al suelo, él se avienta al suelo, y cayendo al suelo le dio tiempo de sacar su pistola y le metió 3 o 4 balazos en el pecho al guarura o al guardaespaldas del empresario. Siendo un empresario, pues controló los medios y trató de poner la culpa en mi difunto padre. Lógicamente es detenido y llevado a la cárcel, y en un año él se defendió y salió libre y absuelto. Ese es uno de los casos más sonados en cuestiones jurídicas en México, y por eso queríamos documentar que, por un lado, el medio periodístico dice una cosa tendenciosa que no fue la realidad. Así es, desgraciadamente a veces los medios
Pues no tienen tanto la culpa a veces los medios porque les llegan los reportes o las noticias, boletines de prensa, y ellos se basan en lo que el boletín de la prensa dice, a través de dependencias o a través de los juzgados o a través de la Procuraduría General de la República, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente, siendo mi padre ya licenciado, se defendió, se autodefendió y duró menos de un año en la cárcel y salió libre y absuelto de todo delito. Y vamos a continuar pues con este trabajo documental con Rafael Mirabete, luego de haber estado platicando pues por segunda ocasión en este día 28 de febrero, perdón, mira nada más 20, ando haciendo números exactos, es 28 de septiembre. Mes de la Patria. Mes de la Patria del 2014.